Muchos cristianos oran, ayunan y luchan, pero siguen cansados porque están tratando de conquistar algo que Jesús ya conquistó. En la enseñanza pasada hablamos de la mentira religiosa que distorsiona la justicia y mantiene a muchos creyentes viviendo con culpa en vez de vivir con confianza delante del Padre. Y precisamente de ahí nace el error que vamos a confrontar hoy. Pensar que la vida cristiana consiste en luchar para obtener la victoria, cuando el Evangelio enseña que la victoria ya fue ganada en Cristo. Y recuerda algo importante, puedes escuchar cualquiera de los mensajes de esta serie en cualquier momento, porque todos están conectados y todos apuntan a una misma verdad: descubrir quién eres en Cristo y aprender a vivir de esa realidad. Si todavía estás luchando por la victoria, te has perdido el Evangelio. Hay una clase de lucha que suena espiritual, pero que en realidad tiene sus raíces en la ignorancia. Parece noble, se viste de compromiso. A menudo se expresa con frases como «solo estoy luchando por mantenerme fiel» o «estoy esforzándome por obtener la victoria». Pero ¿y si te dijera que ese tipo de lenguaje revela una trágica incomprensión del Evangelio? No porque le falte sinceridad, sino porque le falta revelación. A muchos creyentes se les ha enseñado a pelear por algo que ya fue ganado. Están de pie a la entrada de la tierra prometida, espada en mano, esperando permiso para entrar, sin darse cuenta de que Cristo ya abrió las puertas y ya los llamó justos, sanados y triunfantes. Y esta no es una confusión menor. Esta es la diferencia entre vivir bajo el peso de la religión o caminar en el poder de la filiación. Durante generaciones, la Iglesia ha enseñado a los creyentes a esforzarse por la victoria y pelear la buena batalla, pero muchas veces con una comprensión distorsionada de lo que realmente significa esa batalla. Se les ha dicho que deben hacer más, orar más fuerte, ayunar más tiempo, atar, desatar y combatir al enemigo con intensidad constante, como si Jesús no lo hubiera derrotado ya por completo. Pero el Evangelio revela algo glorioso. Colosenses 2:15 muestra que Jesús despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Esa no fue una victoria simbólica, fue total, completa e irreversible. Sin embargo, muchos creyentes siguen viviendo como si el enemigo tuviera todavía autoridad real sobre ellos, como si la cruz apenas hubiera herido su reino y ahora dependiera de nosotros terminar lo que Cristo empezó. Pero eso no es el Evangelio. Eso es un esfuerzo propio vestido con lenguaje espiritual. Kenyon enseñaba que cuando Jesús resucitó, venció por completo a Satanás y a todas sus fuerzas y dejó esa victoria a disposición de su iglesia. Eso no es una exageración poética, es una verdad espiritual. El enemigo no conserva un derecho legítimo sobre el creyente, solo se aprovecha de la ignorancia de aquellos que todavía no saben quiénes son en Cristo. Y ahí está una de las grandes tragedias de la iglesia. Muchos creyentes no conocen su herencia, están peleando por lo que ya poseen, están rogando por paz, cuando Jesús ya dijo que su paz nos la dio. Está pidiendo sanidad, aunque la Escritura enseña que por sus heridas fuimos curados. Están suplicando favor cuando la palabra afirma que ya fuimos aceptados en el amado. Ahora bien, no me malinterpretes, la vida cristiana no es pasiva, pero la verdadera batalla no es para obtener la victoria. La verdadera batalla es para permanecer en ella. La Escritura nos manda a pelear la buena batalla de la fe, no la batalla del desempeño, ni una guerra desesperada como si el resultado aún fuera incierto. La lucha de la fe consiste en permanecer firmes en lo que Cristo ya hizo. Y aquí es donde todo cambia. Cuando dejas de esforzarte por la victoria y comienzas a vivir desde la victoria, tus oraciones adquieren valentía. Tu mente se vuelve más estable, tus emociones dejan de gobernarte y empiezan a someterse a la verdad. Tu autoridad ya no se basa en cómo te sientes, sino en quién es Cristo en ti. Imagina a un hombre que ha heredado una gran propiedad. La escritura ya fue firmada, el título está a su nombre. La casa está completamente amueblada y, sin embargo, él sigue acampando afuera, convencido de que todavía tiene que ganarse el derecho a entrar. Camina alrededor de la casa día tras día, rogando acceso sin entender que ya es legítimo heredero. Así viven muchos cristianos.
permanecen fuera de las promesas de Dios, esperando que sus oraciones, ayunos o lágrimas algún día abran lo que la sangre de Jesús ya compró. Pero la obra ya fue consumada, el precio ya fue pagado, la escritura ya fue sellada. La tienda debe ser levantada y es hora de entrar. Kenyon insistía en que el fracaso de la iglesia moderna se debe en gran parte a que no ha entendido lo que ya es en Cristo. No se trata de lo que esperamos llegar a ser, se trata de lo que ya somos en Él. La Escritura enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso no habla de una promesa futura, sino de una realidad presente. El creyente no es un pecador intentando mejorarse, es una nueva creación. El viejo hombre fue crucificado, el nuevo hombre ha sido levantado en Cristo. Por eso, Romanos 6 nos llama a considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dice que lo sintamos primero, dice que lo tengamos por verdad. Ese es un acto de fe arraigado en una realidad divina. El peligro de seguir luchando por lo que ya tenemos es que eso produce frustración, agotamiento, autocondenación y al final la sutil idea de que Dios está reteniendo algo. Pero la Escritura nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba. Si viene de Dios es bueno, si es perfecto, no está pendiente. Se recibe por fe. No se gana por esfuerzo. Y ahí está la sencillez del Evangelio. Todo lo que necesitas ya fue dado en Cristo. Tu papel no es ganarlo, tu papel es despertar a ello. Kenyon enseñaba que la justicia no solo te da una posición correcta delante de Dios, sino también valentía frente al adversario. Y esa verdad cambia todo. Si supieras con plena certeza que el enemigo no tiene ningún derecho legal sobre ti, ¿cómo orarías? Si entendieras que la sanidad es parte de tu herencia, ¿cómo responderías a la enfermedad? Si realmente vivieras consciente de que Dios te resucitó y te sentó con Cristo en los lugares celestiales, ¿seguirías clamando como si estuvieras lejos? El Evangelio no enseña que debamos subir hasta Dios por nuestros propios medios. El Evangelio enseña que Dios nos sentó en Cristo y desde esa posición hablamos, oramos, resistimos y caminamos. Uno de los grandes engaños del enemigo es hacer que los creyentes se sientan espirituales mientras permanecen impotentes. Los mantiene ocupados en actividad, pero ciegos a su identidad. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. Romanos 12 nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿Y cuál es la verdad que debe renovar nuestra mente? Que estamos completos en Cristo. No estamos tratando de llegar a estar completos. Ya lo estamos. No estamos intentando ganar aceptación. Ya fuimos aceptados. No estamos luchando para obtener aprobación. Estamos comenzando desde la victoria y caminando por fe. Piensa por un momento en la cruz. Jesús no dijo, ya comencé. Dijo, consumado es. El velo fue rasgado. La maldición fue rota. El acta de los decretos contrarios fue clavada en la cruz. No estamos tratando de convencer a Dios para que nos bendiga. La Escritura dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La guerra ya terminó. No somos fugitivos escondiéndonos de un Dios airado. Somos hijos e hijas que han sido acercados por la sangre. Y la palabra enseña que, con una sola ofrenda, Cristo perfeccionó para siempre a los santificados. Eso no es parcial. Eso no está pendiente, eso es definitivo. Por eso el llamado hoy es sencillo pero radical. Deja de luchar por lo que Cristo ya ganó. Empieza a vivir desde la realidad de la obra terminada. Deja atrás el viejo afán. Deja que el lenguaje de derrota sea reemplazado por el lenguaje de la fe. Habla como quien sabe. Ora como quien ve. Camina como quien está sentado con Cristo. No permitas que tus sentimientos definan tu fe. Deja que la palabra de Dios defina tu realidad. Kenyon recordaba que el Padre nos ve en Cristo y nos ve completos en Él. Esa es la base de nuestra audacia, y esa audacia no es arrogancia, es acuerdo. Cuando estás de acuerdo con la palabra de Dios, ya no te opones a la gracia con tu esfuerzo. Más bien, honras la gracia al descansar en la obra consumada. Entonces surge la gran pregunta. Si ya no luchamos por la victoria, ¿cómo debemos vivir ahora? Y esa es precisamente la puerta
hacia lo que sigue, porque hay una dimensión de poder, autoridad y eficacia espiritual a la que muchos creyentes nunca entran, no porque no exista, sino porque fueron entrenados para vivir por debajo de ella. El siguiente paso no es esforzarte más. El siguiente paso es reinar. No te detengas aquí, quédate conmigo en esta serie porque en el próximo video vamos a tocar una verdad incómoda pero necesaria. La mayoría de los cristianos nunca caminarán en poder. He aquí por qué. ¿Por qué tantos creyentes aman a Dios, leen la Biblia y asisten a la iglesia, pero siguen viviendo sin poder espiritual real? En la próxima enseñanza vamos a descubrir la raíz de ese problema. Y una vez que lo veas, ya no podrás seguir conformándote con una vida cristiana limitada.